El tema le he titulado Las primicias o las gavillas mecidas y las tres cosechas, ¿verdad? El que sabe de agricultura, bueno, me va a entender un poco. En Palestina, hermanos, se sembraban muchos cereales, pero especialmente se sembraban tres cereales para hacer la representación de la fiesta de las gavillas mecidas. En el santuario se celebraban 7 fiestas. Las 3 primeras fiestas eran la Pascua. ¿Qué representaba, hermanos, la Pascua? ¿La muerte de quién? La muerte de Cristo Jesús. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué representaba, hermanos, los panes sin levadura? El cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y luego venía la fiesta de las primicias o las gavillas mecidas. ¿Qué representaba, hermanos, esa fiesta? La primera fiesta, la Pascua, se celebraba el 14 de Nisan. Luego seguía la siguiente fiesta, los panes sin levadura. Se celebraba el 15 de Nisan. Pero posteriormente, al día siguiente de esa fiesta, venía la fiesta de las gavillas mecidas o la fiesta de las primicias. Después de esas 3 fiestas, venía una fiesta más, la fiesta del Pentecostés. Posteriormente, la 5ª fiesta, la de las trompetas, la 6ª fiesta, la del Yom Kippur, y la 7ª fiesta, la fiesta de las cabañas. Durante esas fiestas habían 3 cosechas, hermanos, y tenían una representación especial. La primera cosecha era la cosecha de las gavillas mecidas. ¿Saben qué se cosechaba ahí? Se cosechaba la cebada. Era la primera cosecha. Era en el verano en Palestina. Aproximadamente a mediados de abril o a principios de abril, cuando ya los frutos ya habían crecido, entonces llegaba, ¿verdad? Y se cosechaba la cosecha o se cosechaba la cebada. Luego venía en el tiempo del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, una cosecha más. Esa era la cosecha del trigo. Y al final, ya en el invierno, otoño-invierno, venía la tercera cosecha que se celebraba en la fiesta de las cabañas. Ahorita vamos a leer para que vean que cada fiesta que les voy mencionando había una cosecha. Se recogían los granos y en la última fiesta se recogía la aceituna. Se le llamaba la vendimia o vendimia de la uva, de la aceituna. La aceituna servía, hermanos, para hacer el aceite de la unción. Vamos a leer la Biblia y vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23 y el versículo 9. Por favor, abran su Biblia. Dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Iba a ser la siega. ¿De qué mies dijimos? ¿Cuál era el primer fruto? La cebada. Ese era el primer fruto. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite,
ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Esa masa de harina era de cebada. Apréndanselo bien. O sea que la fiesta de las primicias, la primer cosecha era la cosecha de la cebada. Levíticos 23, versículo 15 en adelante. Miren lo que dice. Contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. ¿Cuántos días, hermanos, tiene una semana? 7. Entonces, si eran 7 semanas, ¿cuántos días eran? 49. Después de un día más, llegaba el día 50. Y el día 50 es la fiesta del Pentecostés. Dice el versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Allí encontramos que era un nuevo grano. Si es un nuevo grano, es que se acababa de ¿qué? Se acababa de cosechar. ¿Qué se cosechaba en esta fiesta del Pentecostés? Se cosechaba el trigo. Ahorita vamos a leer un poquito más de eso. Era la cosecha del trigo en el tiempo del Pentecostés. La primera cosecha era la cebada. ¿Qué representa la cebada y las gavillas mecidas? La siguiente cosecha era la cosecha del Pentecostés. ¿Qué representa esa cosecha? Era la cosecha del trigo. Pero en la última fiesta, la de las cabañas, Levíticos 23, del versículo 33 al 39, miren qué dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, que era el mes de Tisri, estaba entrando ya el invierno, ya estaba por entrar el invierno, dice, será la fiesta solemne de los tabernáculos. Esa fiesta también se le llama la fiesta de las enramadas, y la fiesta de las cabañas, y la fiesta de la siega, pero no del trigo ni de la cebada, era la siega de las aceitunas. Esa era la siega. Era la tercera cosecha en el séptimo mes, en el Tisri. Dice el 35. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Esto es bien interesante. Nadie podía recoger la cosecha sin que se hubiese ofrendado a Jehová. Quiero por favor que eso lo tengan bien en mente. Primero se ofrecía la cosecha de la cebada. Ningún israelita, ningún palestino podía decir: ahora voy a recoger mi cosecha. No, antes tenía que ofrendarse a Jehová. Por eso dice la Biblia que cada cosa en su tiempo, cada cosa en su debido orden, porque el Señor, hermanos, es un Dios de ¿qué? Es un Dios de orden. Así que estas fiestas se llevaban conforme al orden que Dios había preparado. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, miren qué dice: cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, y el octavo día también será reposo. ¿Cómo dijimos que se llama el tema, hermanos? Las tres ¿qué? La fiesta de las primicias, la fiesta de las gavillas mecidas y las tres cosechas. La primera cosecha se llevaba en el tiempo, en el mes de Nisan. Era la cosecha de la
cebada. La segunda cosecha era en el tiempo del Pentecostés. ¿Era la cosecha de qué? Del trigo. Y la tercera cosecha era la cosecha de las aceitunas, la vendimia de las aceitunas. Cuando ya se recogía la última cosecha para iniciar el nuevo año, las transacciones del nuevo año. Ahora, hermanos, ¿qué representa la primera cosecha? Y esto realmente es interesante porque cuando investigamos, el primer fruto maduraba antes que el trigo. Y ese primer fruto, hermanos, era el fruto de la cebada, los granos de cebada. Así que ese grano, como dijimos anteriormente, maduraba al principio del mes de abril o maduraba, ¿verdad?, en mediados del mes de abril. Así que ellos tenían que calcular, hermanos, cuando sembraban ese fruto, para que precisamente cuando llegara el día 14 de Nisan, el 15 de Nisan, el 16 de Nisan, que representaba a la gavilla mecida, ellos tendrían que estar recogiendo el fruto maduro. ¿Qué representaba entonces esa fiesta de la gavilla mecida? En tiempos antiguos se cultivaba cerca de Jerusalén un campo de cebada para esta ceremonia. En el momento apropiado, 3 hombres con hoces y canastas eran enviados a cosechar la gavilla. Miren cómo se realizaba este corte. No era nada más que llegaban, hermanos, y ahí está, yo corto la gavilla y ya me voy. No. Dice que en presencia de 3 testigos se cortaban 3 manojos de cebada y luego se los juntaba en una gavilla. Se los llevaba de una manera muy solemne al templo, esa cosecha, y se le entregaba a un hijo de Aarón. Los hijos de Aarón eran sumos sacerdotes, eran los únicos que podían presentar, hermanos, esta ofrenda. Quien estaba al frente del altar, y él lo mecía hacia 3 direcciones especiales. La primera, hermanos, de esa gavilla mecida lo hacía hacia arriba, hacia el trono, hacia el Padre. Luego agarraba y mecía la gavilla mecida hacia la tierra. Y luego mecía esa misma gavilla hacia el ofrendante, hacia quien estaba presentando la ofrenda. La pregunta es, esta fiesta tenía una representación muy especial. ¿Ustedes saben qué representaba, hermanos, esta fiesta? La Pascua representa la muerte de Cristo, el Cordero Pascual, 14 de Nisan. Luego los panes representan el cuerpo de Cristo, 15 de Nisan. La gavilla mecida es el 16 de Nisan. ¿Qué pasó después de 3 días de la muerte de Cristo? Resucitó. Entonces, ¿qué representa la gavilla mecida? ¿La resurrección de quién? La resurrección de Cristo. Vamos a leer algunos textos. Jesús advirtió a sus discípulos que un día sufriría, sería crucificado y también se levantaría al tercer día. Vamos a leer el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Son varios textos que traemos aquí. Y necesito que vayan leyendo la Biblia. Porque cuando Jesús vino y les explicó la fiesta de la gavilla mecida a sus discípulos, dice la palabra de Dios que ellos no entendían. Les explicó por medio de símbolos a través de mucho tiempo el Señor Jesús a su pueblo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No entendieron nada de lo que estaban celebrando. Así que cuando Jesús, Mateo 16, 21, así que cuando Jesús, hermano, vino a esta tierra y platicó con sus discípulos, ya no les dijo, ¿verdad?, la Pascua, les dijo los panes sin levadura, las gavillas mecidas, les dijo, mira, el Hijo del Hombre tiene que ser muerto, perseguido y al tercer y ser muerto, perseguido y muerto, y al tercer día resucitado. O sea, les habló muy claro, porque la mente, hermanos, a veces está un poquito nublada y ellos no entendían. ¿Cómo? ¿Tienes que ser perseguido, insultado, escupido y tienes que ser muerto? Sí, dijo Jesús. Pero no se preocupen, hay una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La resurrección. San Mateo 16,
versículo 21. Miren qué dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y también de los escribas, y ser muerto, dice la Biblia, y resucitar al tercer día. ¿Cómo les decía Jesús a sus discípulos? Voy a ser perseguido, voy a ser muerto, pero hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? La resurrección. Mateo 17, versículo 23. 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo. Por favor, pongan atención cuántas veces el Señor Jesús les repetía esta frase: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día, ¿qué dice la Biblia? Resucitará. ¿Y qué pasó? Y ellos se entristecieron en gran. ¿Verdad que no entendían los discípulos? Dice: estoy triste, Señor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y los discípulos: ¿y qué es eso? Ya dijiste que te van a perseguir, ya dijiste que te van a matar. De repente llega Pedro y le dice: Señor, no permitas que eso te acontezca. ¿Entendía Pedro? No entendía Pedro. Mateo capítulo 20, versículo 19. Dice: aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y también a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Miren la promesa. Mas al tercer día, ¿qué va a pasar? Resucitará. Si seguimos leyendo el contexto, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús les explicaba tantas veces la persecución, su muerte, la resurrección, que ellos terminaban ignorando todo lo que les estaba diciendo Jesús. ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban un Salvador terrenal. Y por eso una madre se le acerca y le dice: cuando estés en tu reino, cuando estés en tu trono, que uno se siente a tu izquierda de mis hijos y otro a tu derecha. Jesús los quedaba viendo con tristeza. Hermanos, tal vez a nosotros nos pueda pasar lo mismo. Hoy que tal vez creemos que Jesús resucitó, porque si no lo creemos, ¿qué dice Pablo? Vana sería nuestra predicación. Pero tal vez hay otras cosas que no creemos. Tal vez hay otras doctrinas fundamentales que no nos hemos adecuado a ellas para entenderla. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 31. Como dice el apóstol Marcos: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado ¿por quién? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y también por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús, hermano, constantemente les enseñaba estas palabras. San Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matará, pero después de muerto resucitará. ¿A qué tiempo? Al tercer día. El Señor estaba instruyendo, hermanos, a sus discípulos constantemente acerca de su muerte y acerca también de su resurrección. Marcos capítulo 10, versículo 33 al versículo 34. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y luego le matarán. Mas al tercer día, ¿qué dice la Biblia? Jesús va a resucitar. Sigo preguntando. ¿Entendieron los discípulos? Miren qué dice el libro de Lucas, capítulo 9 y el versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y también resucite al tercer día. Aquí hay una pregunta que nos debemos hacer nosotros. Jesús, hermanos, ¿cumplió esa promesa de la resurrección en los tiempos apostólicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Qué himno estábamos cantando? Jesús, ¿a qué cosa? Resucitado. Así que Cristo Jesús, hermanos, cumple la promesa de la resurrección. Les voy a dar tres libros. San Mateo 28, 1 al 9. Marcos capítulo 16, versículo 6. Y Lucas capítulo 24, versículo 1 al 7. Vamos a leer el libro de San Mateo capítulo 28, nada más. Porque dice lo mismo los tres escritores. San Mateo capítulo 28, versículo 1 al 9. Pasando el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Por favor, pongan atención a esa palabra, un terremoto. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús resucitó, tembló la tierra. ¿Y se abrió la tumba de quién? Se abrió la tumba de Jesús. Y no solamente la tumba de Jesús, se abrieron la tumba de los que habían muerto en Cristo Jesús. Muchos santos resucitaron, ahorita lo vamos a ver. Pero no solamente hubo un terremoto en esa ocasión, va a haber un terremoto cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Y las tumbas y los sepulcros también se abran para que los muertos en Cristo vengan a la vida, resuciten primero, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Cómo le dijo el ángel? No está aquí, pues ¿a qué cosa? Resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y pronto decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado? Las mujeres, ¿verdad? Esto es un aspecto muy importante, porque mientras los discípulos, dice el versículo 11, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Reunido con los ancianos, había consejo y dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y empezaron a recorrer Galilea, hermanos, para decir que Jesús no había resucitado, sino que se lo habían robado el cuerpo. Ahora vean lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24.
ahí nos habla de que venían dos hombres en el camino de Maús. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 24 y el versículo 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa? Velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y también le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como que le quisieron decir a Jesús, ¿verdad? Ya es el tercer día y nada ha pasado. ¿Le habían puesto atención, hermanos, los discípulos a la palabra de Jesús? ¿Saben que hay un texto que dice: si escucharéis atentamente, ¿qué? Mi voz. ¿Cómo debemos escuchar la palabra de Dios? Atentamente. Cuando Jesús hablaba y le decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, es necesario que le entreguen a la cárcel, que lo insulten, que lo escupan, que lo persigan y luego que lo lleven a la muerte, pero al tercer día va a resucitar. ¿Entendieron los discípulos, hermanos? ¿Verdad que no? Venían caminando los discípulos ahí y de repente se acercó Jesús y empezó a platicar con ellos. Y le dijeron: tú eres el único que no sabe lo que está pasando. Nosotros esperábamos que ese Jesús, que era poderoso en palabra, en obras, redimiese al pueblo de Israel. Nosotros queríamos, como dice, su gabinete en el gobierno en esta tierra. Queríamos ser el gabinete. Pero mira ahora qué aconteció. Ya es el tercer día y no ha pasado nada. Ni siquiera se acordaban de la promesa de la resurrección. Miren qué dice San Juan capítulo 20, versículo 9. Vayan a San Juan capítulo 20 y el versículo 9. ¿Cómo dice? Porque aún no habían entendido qué cosa. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Y nosotros ya entendimos las escrituras? ¿Cuánto podemos decir amén? ¿Cuánto podemos decir: Señor, entiendo que ahora no vendrás como un niño indefenso? Entiendo que ya no vas a resucitar porque ya resucitaste, sino que ahora vendrás como Rey de Reyes y Señor de ¿qué? ¿Qué significa entender eso? Cuando Jesús le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucite, les estaba dando una esperanza, hermanos, a los discípulos. Pero la Biblia dice que ellos no habían entendido ¿qué cosa? La Escritura. Lo habían leído en la fiesta de las gavillas mecidas. La Pascua representaba a Jesús, la muerte de Jesús. Los panes representaban el cuerpo de Jesús. Pero las primicias representaban la resurrección ¿de quién? Ahora, ¿habían entendido los discípulos? Dice la Biblia que no. Así que cuando Jesús vino ya no les explicó las gavillas mecidas. Les dijo: miren, señores, es necesario que el Cordero muera y al tercer día ¿qué? Hermanos, a veces el Señor tiene que ser muy claro con nosotros. ¿Me explico? El apóstol Pablo dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que están reservadas a los que aman ¿a quién? Al Señor. ¿Y saben cuáles son esas cosas que están reservadas a los que aman al Señor?
las cosas escritas en la palabra, mensajes ocultos espirituales, para que nosotros entendamos el proceso de ¿qué? De la salvación. Y dice Pablo, pero Dios ya nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo trabajaba con los judíos, pero los judíos no entendían. El Espíritu Santo vino a trabajar, hermanos, con los discípulos, y Cristo mismo vino a enseñarle a los discípulos la fiesta de la Capilla Mecida. Pero ¿saben una cosa? Dice la Biblia, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Por eso estaban como tristes. Por eso a veces nosotros no predicamos, porque no hemos entendido, hermano, que Jesús viene por segunda vez en el cielo. Por eso a veces estamos tristes y acongojados, hermanos. Nosotros deberíamos andar activos predicando la palabra de Dios, porque Cristo está pronto ¿a qué? Está pronto a venir. Por eso les hago la pregunta. ¿Ya entendimos la Escritura? ¿O no será que también nos pasa como los discípulos en antaño? Que cuando Jesús le decía es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré, ellos se quedaban así. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Verdad? Nosotros queremos un reino terrenal. Queremos ser el gabinete de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que cuando venían caminando dos, se les acercó Jesús y no entendieron. Y cuando Jesús les explicaba, no entendieron. Había resucitado Jesús y se les apareció en medio de ellos. En el capítulo 24 se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Y qué dijeron ellos? Es un espíritu, es un fantasma el que está aquí con nosotros. Por eso Jesús le dijo, venga, toquen mi cuerpo, palpen mis llagas, palpen mi cuerpo, para que vean que un espíritu no tiene carne ni hueso. Y luego le dijo, ¿tienen algo de comer? Y comió delante de ellos, para demostrar que Jesús había resucitado en carne, ¿y qué más? Y en carne y hueso. Miren lo que dice la Biblia en San Juan 5:26. Y vean el poder de Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, como dice la Biblia, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús murió, pero como el Hijo tiene vida en sí mismo, Jesús tiene vida en sí mismo, también ¿qué pasó con Jesús? Resucitó. Amén. Si un hombre hubiese muerto, hermanos, no hubiese resucitado, un hombre creado. Pero como Jesús es Dios, Jesús tuvo el poder para levantarse de la tumba y resucitar. En algunas partes de la Biblia dice que Él mismo resucitó. En otras dice que el Padre le resucitó. Y en otras dice que el Espíritu Santo le resucitó. Al fin y al cabo, hermanos, los tres son Dios. Y los tres tienen poder para hacer resucitar al Hijo de Dios. ¿Están entendiendo? Así que cuando esa gavilla se decía ante Jehová, eso representaba las palabras de Jesús dichas en San Juan capítulo 20, versículo 17. Dice la Biblia que se cortaban 3 manojos de cebada, se juntaban esos 3 manojos y luego lo llevaban ante el altar de una manera muy solemne y se lo daban al sacerdote, que era un hijo de Aarón, para que lo meciera ante el Señor. ¿Qué representaba esto? Representaba, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús, y que Cristo, hermanos, es el representante de todos aquellos que van a resucitar cuando venga por segunda vez. Miren qué dice San Juan 20:17. Jesús le dijo, después de haber resucitado, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él era la gavilla que se iba a mecer delante del Padre, que se iba a presentar delante del Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Dios y a vuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, esa fiesta de las gavillas mecidas, de la cosecha de la cebada, era una representación de la resurrección de ¿qué? De Cristo Jesús.
era la primera cosecha. Lo mejor del fruto, hermanos, era cosechado y presentado delante de Jehová. Cuando Cristo resucitó, lo primero que hizo fue irse ¿a dónde? Al cielo, para presentarse delante de quién. Para presentarse delante de Dios. Esa era la primera cosecha. ¿Cuántas cosechas son? 3 cosechas. ¿Se están aprendiendo eso? La cosecha de la cebada, y luego viene la cosecha de ¿qué? La cosecha de Cristo. ¿Cuándo se daba esa cosecha? Levíticos 23, 15 al 21. Miren lo que dice la Biblia. Levíticos capítulo 23, del versículo 15 en adelante. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo. El día de reposo no era un sábado semanal, era un sábado ceremonial, la fiesta de los panes. El primer día era de reposo. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Versículo 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y dijimos que 7 por 7 son 49. Verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La palabra 50 viene del griego Pentecostés. Pentecostés significa 50. Así que a los 50 días en el Pentecostés se ofrecía el nuevo grano ¿a quién? El nuevo grano a Jehová. Si seguimos leyendo, hermanos, vamos a ver que esa era la fiesta del Pentecostés que se celebraba a los 50 días. Deuteronomios capítulo 16 y el versículo 10. Miren cómo dice. Y aquí ya no le llama la fiesta de los tabernáculos, aquí le llama la fiesta de las semanas. 7 por 7, 49 más 1, 50. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ahora, ¿qué se cosechaba, hermanos, en esa fiesta? Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 34 y el versículo 22. Vayan a Éxodo 34, 22. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y también celebrarás la fiesta ¿de qué? De las semanas. La de las primicias de la siega, ¿de qué producto era? Del trigo. Así que la primera cosecha era la cebada y representaba la resurrección ¿de quién? De Cristo. Pero la segunda cosecha se daba en el Pentecostés y la cosecha no era de cebada. ¿De qué producto era? Era el producto del trigo. Ahora la pregunta es, hermano, ¿esta cosecha qué representa? A ver. Esta cosecha representaba a los que resucitaron cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo resucitó. Momentos después de haberse la tumba del terremoto y se abrió la tumba, resucitó Cristo, y momentos más adelante, segundos tal vez, resucitaron los santos hombres de Dios que habían creído en Jesús. Miren lo que dice San Mateo capítulo 27. Vayan por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Versículo 51 al 53. ¿Cómo dice, hermanos, la palabra de Dios?
He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra, ¿qué pasó? Tembló, hubo un terremoto. Y las rocas se partieron. Y luego dice, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Y qué pasó? Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué pasó después de la resurrección de Cristo, hermanos? ¿Resucitó quién? Una gran multitud de los que habían dormido en Cristo Jesús. Por eso Jesús mismo dijo en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Vayan a la Biblia, por favor, hermanos. Vayan siguiendo con la Biblia. San Juan, capítulo 12 y el versículo 24. Miren, hermanos, el trigo no solamente representaba a los que resucitaron con Jesús, sino también representaba al mismo Jesús. Pero dice San Juan 12, 24. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ahí está hablando de quién, de Cristo Jesús, y queda solo, pero si muere, lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. Así que cuando Cristo resucita, hermanos, también se levantan muchos santos que habían creído en él. El trigo representaba, mis queridos hermanos, la primera cosecha de los resucitados en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? La cebada representaba a quién? A Cristo. ¿Y el trigo a quién representaba? A los que habían resucitado con quién? A los que habían resucitado con Cristo. Voy a leer el libro del deseado de todas las gentes, página 730. Miren lo que dice. Si lo quieren anotar, anoten. Deseado de todas las gentes, página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. ¿Qué tanto sacó, hermanos, de la tumba Jesús? Una multitud de cautivos. ¿Y saben cuál era el propósito de resucitar a esa gente? Que fueran a dar testimonio de que la resurrección, hermanos, es verdadera. ¿Cuánto decimos amén? Porque si nosotros creemos que Cristo resucitó, Él también traerá a los que durmieron en Cristo a la resurrección de la vida. Esa es una esperanza, hermanos. Esa debe ser una predicación constante en nuestra vida. Un día tal vez muramos, pero gracias a la resurrección de Cristo también vamos a resucitar nosotros, si creemos en Él. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas. Cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. ¿Cuál era el propósito entonces? Ir a dar testimonio y predicar, hermanos. Jesús me ha resucitado. Para que el evangelio, hermanos, avanzara y se transmitiera la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los fariseos, los sacerdotes, llegaron y le pagaron unas monedas y le dijeron: no anden platicando esa cosa que Jesús resucitó. Digan que fueron los discípulos que robaron ¿qué cosa? Que robaron el dinero. Tenían miedo de Jesús. Ellos mismos habían cerrado su mente, hermanos, y habían creído sus propias mentiras. Deseado de toda la gente, página 773. Miren qué interesante lo que viene diciendo la sierva de Dios. Pero con un ademán, Él los detiene. Jesús está ascendiendo al cielo después de 40 días de haber platicado con sus discípulos. Ese tema se llama la mesa de los panes de la proposición. ¿Se acuerdan? Cuando el Padre le dice al Hijo: siéntate
a mi diestra. Después de 40 días, hermanos, de platicar Jesús con sus discípulos, empezó a ascender al cielo. Y cuando él iba ascendiendo, ¿quiénes iban con él? Los que habían, ¿qué? Los que habían resucitado. ¿Y qué tantos eran? ¿Qué dice la sierva del Señor? Era una gran multitud, hermanos. Alzado puerta a vuestras cabezas, dice Salmos. Los ángeles estaban esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo. Así que empezó a ascender. Ellos estaban cantando: ¿quién es este Rey de Reyes? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el que había ganado a la muerte y había, ¿qué cosa? Y había resucitado. Pero no solamente había resucitado, habían resucitado una gran multitud de hermanos. Y que cuando Jesús empezó a ascender al cielo, también llevó esa multitud consigo. Dice, pero en un ademán, él lo detuvo. Ya estaba en el cielo el Señor Jesús. Le iban a poner una corona. Dice Jesús, todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, sus costados traspasados, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Miren lo que dice. Y presenta los trofeos de su triunfo. ¿Cuáles eran los trofeos de su triunfo? Los que habían resucitado. Dice, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. ¿A quién representaba esa multitud, hermanos? A la multitud que va a resucitar cuando Cristo venga. ¿Por qué? Por segunda vez. No sé si me van siguiendo. La primera cosecha era la de la cebada. ¿A quién representaba, hermanos? A Cristo, a la resurrección de Cristo. Cosecha, ¿por qué es cosecha? Porque es primicia. Cosecha, hermanos, es porque se ciega, se levanta la primera primicia, la cosecha. Primicia significa lo mejor del grano. Luego dice la Biblia que en el Pentecostés se cosechaba, ¿qué cosa? El trigo. Y si el grano de trigo muere, lleva mucho ¿qué? Lleva mucho fruto. ¿A quién representaba ese grano de trigo? A los que resucitaron cuando Cristo resucitó. Esa era la segunda, ¿qué? La segunda cosecha. Hermanos, dice que Jesús llegó al cielo y presentó los trofeos al Padre. Y esos trofeos representan, hermanos, a los que un día vamos a resucitar si morimos, cuando Cristo venga. ¿Por qué? Por segunda vez. Ahora, ¿cuándo se va a dar la tercera cosecha? ¿Qué fiesta se celebraba en la cual se recogía la última cosecha, que era la cosecha de qué? De las aceitunas. Por eso el tema se llama, hermanos, la primicia, las gavillas mecidas y las tres ¿qué? Y las tres cosechas. No se olviden, por favor, de que hay tres cosechas nada más. Esto es interesante que ustedes vayan entendiendo. Porque de repente, hermanos, alguien va a venir y les va a decir que hay otra resurrección especial por ahí. Tengan cuidado. Doctrinas extrañas, hermanos, se mueven en los mundos cristianos. Se mueven mucha, hermanos, mucha teoría, mucha filosofía, mucho sensacionalismo. Y por eso este tema necesitamos dejarlo bien en claro y correctamente interpretado por el Espíritu Santo. Porque nada más las fiestas, hermanos, señalan tres cosechas: la cebada, el trigo y la aceituna. ¿Cuándo se daba la cosecha de la aceituna? Vamos a leer Éxodo, o Levítico más bien, del capítulo 23 y el versículo 39. Levítico 23, el versículo 39. ¿Qué dice? Estamos hablando
si leemos el versículo 34, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos en el mes séptimo, a los 15 días del mes. Era la última fiesta después de haber salido, hermanos, del Yom Kippur, que era el día del juicio. Se celebraba esta fiesta. Les hago una pregunta, hermanos. ¿En qué fiesta estamos viviendo nosotros? ¿En el qué? En el Yom Kippur. Cuando el Señor salga, hermanos, de los atrios celestiales y diga consumado es, se terminó la gracia. Terminándose la gracia, hermanos, vendrán las 7 plagas postreras. En la séptima plaga, escuchen bien, escucharán los santos, todos los santos, hermanos, una voz que diga la hora y el día de la segunda venida de Cristo. ¿En la qué plaga? En la séptima plaga. Y cuando ellos escuchen la voz, ahorita vamos a leer el libro del conflicto de los siglos. Cuando ellos escuchen la voz, inmediatamente aparece una mano. ¿En dónde? En el cielo. Les hago una pregunta. Escuchan la voz y aparece Jesús. ¿Para qué lo escuchan? ¿De qué les sirvió? A nosotros nos serviría el día y la hora, pero la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora de qué, de la venida de Cristo. Pero en la séptima plaga se escucha la voz, y cuando ellos escuchan la voz de que Cristo viene, la hora y el día de que Cristo viene, ¿qué creen que pasa? Inmediatamente aparece como una mano en el cielo, que es la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Ahorita vamos a leer aquí los textos para que vayamos entendiendo. ¿Ok? Miren qué dice 23, 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, en el Tigre, después del Yom Kippur, ¿cómo dice? Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. ¿Cuál era ese fruto, hermanos? Era la cosecha de las aceitunas. Estaba comenzando ya el invierno, hermanos, y cuando ellos empezaban a cosechar inmediatamente eso para celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Por qué se celebraba? ¿Por qué se cosechaba en la fiesta de las cabañas? Porque era la última fiesta que representaba, hermanos, la liberación del pueblo de Israel de Egipto y también del pecado. Les hago una pregunta. ¿Nosotros ya somos liberados del pecado? ¿Ya fuimos libertados de la esclavitud? No. Estamos viviendo en este mundo que representa esclavitud. Estamos viviendo, hermanos, luchando para ser un día liberados por Cristo Jesús de la esclavitud del pecado. Esa fiesta era la última donde la gente gritaba, brincaba, bailaba. Hermanos, estaban siendo liberados de la esclavitud. Habían sido hechos salvos por medio de la sangre del Cordero. Miren que dice Éxodo, capítulo 23 y el versículo 16. Y déjenme decirle, hermanos, que busqué algunos textos nada más, aunque hay muchos. Dice la Biblia, también la fiesta de la siega. La fiesta de la siega era la fiesta de los tabernáculos también. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. A la salida del año era el mes de Tigre, inicio del nuevo año, de las transacciones comerciales. Cuando se presentaba la ofrenda, entonces todo el mundo corría al campo y empezaba a cenar. Dejaban una esquinita por ahí para que sirviera para la alimentación de quién, de los pobres. Ahí lo dejaban. Este no lo toquen, decía el Señor. Si pasa alguien que tiene hambre, necesidad de comida, ellos pueden entrar a comer. Pero ustedes cosechen todo lo demás, porque todas las semillas, todos los frutos habían sido presentados a Jehová. Y este fruto se presentaba en la última fiesta de los tabernáculos. Era cosechado en noviembre, hermanos. Y era el fruto del olivo. Era verde, era negro. Ese fruto también era la cosecha, era el árbol mismo. Y se extraía de ese fruto el aceite. El aceite servía para la unción, para el ungimiento. Servía para muchas cosas ese aceite. También para hacer los panes. Dice, la pregunta es, ¿qué representaba esa cosecha? Esa es la pregunta. Vamos a leer 1 Corintios
capítulo 15, antes de ver qué representaba esa cosa. Miren qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3 al versículo 14. Pongan atención en esto, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué cosa, conforme a la Escritura. Así como moría el Cordero Pascual, de la misma manera murió ¿quién? Estaba escrito la profecía de que Cristo iba a morir, padecer y resucitar. Amén. Era una profecía. Por eso Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A la Escritura. Todo lo que prediquemos debe estar conforme a ¿qué cosa? ¿Verdad? Porque si alguien le predica otro evangelio, ¿qué dice la Biblia? Anatema sea, maldito sea predicar evangelio fuera de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? No podemos, hermanos, creer mentiras. Todo lo que está escrito, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, vuelve a repetir, ¿a qué cosa? A las Escrituras. Apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya no viven. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y cuántos decimos amén? Nadie se va a salvar por obras, hermanos. Es gracias ¿a quién? A la gracia de quién? De Cristo. Yo no sé si entiendan eso, hermano. Pero hoy en día veo muchos cristianos que se esfuerzan, hermano, demasiado por querer complacerle a Dios. Hermano, entre más se esfuerzan, a veces más caen. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no perseveremos en nuestro carácter, que no seamos, hermanos, cambiemos nuestras palabras, nuestros pensamientos. No estoy diciendo eso. Sino que muchas veces, hermanos, queremos ganar nuestra salvación por nuestras obras. Y la salvación no se gana por las obras. Es por la gracia preciosa de quién? De Cristo. Por eso muchos en aquel tiempo nos vamos a llevar una sorpresa. Sorpresas tremendas de que vimos, bueno, prostitutas, alcohólicos, drogadictos, asesinos, que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, el Espíritu Santo llegó a ellos y fueron transformados. Y nos va a pasar lo que le pasó al hijo pródigo, o al hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo agarró y se fue y gastó todo lo que tenía. Y nos va a pasar lo mismo del hermano, porque el hermano, cuando venía el hijo, lo quedó viendo al padre y le dijo: Padre, yo nunca me he ido de tu casa, yo te he servido fielmente, yo he hecho todo lo que tú me dices. Pero ¿saben cómo lo hacía? Por obligación. Qué triste, hermano, hacer las cosas por obligación. No sentía el amor a Cristo Jesús, no sentía el gozo por servirle a Jesús. Y le dice: mira padre, tu hijo se fue y malgastó todo. Ahora viene y lo recibe. Le pones un traje nuevo, le pones un anillo y le matas un becerro gordo. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes lo creen eso? Yo no. Cuando yo leía esa parábola decía: Señor, el hijo mayor tiene razón, porque él te ha servido todo el tiempo. Y le dice: ni un becerro has matado para comerlo con mis amigos. Y Jesús le dijo: mira, hijo, es que la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. ¿Entendieron eso? Por eso dice el apóstol San Pablo: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. ¿Cuánto decimos amén? Nuestra justicia son los trapos de inmundicia. Apréndanselo eso, por favor. Vamos a predicar un tema acerca de la gracia. Dice la palabra de Dios, versículo 11, Primera de Corintios 15, 11.
porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Saben quién decían eso? ¿Qué grupo religioso político en tiempo de Jesús decía que no había resurrección de muertos? Los saduceos. Hechos 23 del 6 al 8. Anoten y lean. Los saduceos decían no hay resurrección de los muertos. Pero Cristo y Pablo y los discípulos decían Cristo ha resucitado hoy. Amén, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ¿qué? Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también, ¿qué cosa? ¿Cuántos creemos eso? Si Cristo no resucitó, hermano, ¿para qué les vengo a predicar la palabra de Dios? Pero ¿qué dice Pablo? Cristo ha resucitado. ¿Qué dice la Escritura? Cristo ha resucitado. Hermanos, y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener en esta vida. La resurrección de los Cristo es la primicia de los que un día van a resucitar cuando Cristo venga. Los que resucitaron con Cristo, el trigo, son las primicias del trigo que representan a los que un día van a resucitar cuando Cristo venga. La cosecha de la cebada, la cosecha de ¿qué? Del trigo, y la cosecha de ¿qué? De las aceitunas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, por favor. ¿Cómo le dice la palabra de Dios? Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿De dónde? De los muertos. ¿Cómo dice la Biblia? Primicia de los que durmieron es hecho. Él era la primicia. Amén, hermano. Él era la primicia. Él representaba esa fiesta de la primicia. Hoy en día, hermano, ese texto lo utilizan las iglesias, ¿verdad? Para pedir la primicia de la cosecha, ¿verdad? Hermano, la primicia de la fiesta de la primicia representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero es muy hábil el ser humano. Pastores y no sé cuántas religiones, hermanos, agarran y empiezan. Hermano, lo primero es para Dios, ¿verdad? ¿De qué están hablando? De la paga, ¿verdad? En la Bautista, la gente lo cree. En la Bautista ahí hacían que si tú cambiabas de empleo o si hacías un negocio, lo primero que venían en la semana era para la iglesia. Ajá, vean, hermano. Pero esa primicia era una fiesta que representaba la resurrección de ¿quién? La resurrección de Cristo. Por eso dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. Versículo 21. Sígame por favor con la Biblia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de ¿qué? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. ¿Cómo dice la Biblia? Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. ¿Entendieron eso? Porque Dios es un Dios de orden. Y si es cada uno en su debido orden, ¿quién fue el que resucitó primero? Cristo. Y después de él, ¿quién resucitó? Los que murieron en Cristo cuando la tumba se abrió. Y después, ¿quiénes resucitarán? Los que son de Cristo en su venida. Miren lo que dice el 23. Cada uno en su debido orden. Cristo, uno. Luego, ¿quién más? Las primicias, dos. Y luego los que son de ¿quién? De Cristo en su venida. Primero la cosecha de cebada. Segundo la cosecha de trigo. Y tercero la cosecha de ¿quién? De las aceitunas. ¿Cuántas resurrecciones vemos ahí?
cada uno en su debido ¿qué? Orden. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Así que si hay 3 resurrecciones que nos muestra el santuario, que lo muestra la Biblia, si yo metiera otra resurrección por ahí entre medio de todo ello, ¿estaría yo conforme a la Biblia? Que yo dijera primero Cristo, luego las primicias, y luego un grupo especial que resucitó, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos grupos habían ahí? 4 grupos. Pero ¿cuántos dice la Biblia que hay de resurrecciones? 3 nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Miren, hermanos, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Por favor, si van anotando, y si anotaron, hermanos, les va a servir de mucho. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice así, versículo 13. ¿Ya estamos? ¿Cuánto decimos amén? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Los que están qué? Los que están muertos. Para que no os entristezcáis. ¿Entienden eso? Les explico un poquito. ¿Qué debemos hacer cuando una persona muere en Cristo? Llorar y llorar y gritarle en una tumba. Dice, no os entristezcáis. ¿Saben una cosa que debíamos de hacer los cristianos cuando alguien se muere y muere en Cristo? Hermanos, estar contentos. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, lo dice la Biblia, que cuando alguien muere no debes de entristecerte, porque murió en los brazos de ¿quién? ¿Quiénes son los que lloran y gritan, hermanos? ¿Qué dice Pablo? Los que no tienen ¿qué? No tienen esperanza. No tienen a Jesús. A mí me ha tocado ir a varios sepelios de gente que no cree. De personas, hermanos, que se le muere un familiar y se tienden, hermanos, en el ataúd y no lo quieren dejar ir. ¿Por qué? Porque ya no lo van a volver a qué. Ahora, díganme ustedes, si se muere alguien que creyó en Cristo, ¿lo vamos a volver a ver? El apóstol Pablo es claro, a veces nosotros entendemos todo lo contrario, ¿verdad? Ay, duele cuando alguien muere. Qué bueno que ya se murió. Ya quedó sellado en Cristo, para que cuando venga por segunda vez, resucite de los muertos en Cristo. ¿Amén, hermanos? ¿O no? ¿Sí o no? Así es, hermanos. Así lo dice la Biblia. Nosotros hacemos todo lo contrario a la Biblia. Ay, le lloramos al muerto, le gritamos, le pedaleamos, le pegamos al ataúd, lo queremos revivir, hermano. ¿Para qué? Para venir a vivir en este mundo lleno de desgracia. Cuando Él, hermano, cuando venga Cristo, va a restaurar su cuerpo, hermanos, y el cuerpo mortal se va a convertir en un cuerpo ¿qué? Inmortal, y lo corruptible se va a convertir en incorrupción. ¿Me están entendiendo? Sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? ¿Cuántos grupos resucitan ahí? De justos. Un solo grupo de justos. ¿Entendieron? Cuando Cristo venga, a la final trompeta, la voz de Dios será como un terremoto. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó? También hubo un terremoto. ¿Era la voz de quién? La voz del Padre. Resucita, se abren las tumbas, hermano, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya no habla la Biblia de otra resurrección, ¿verdad? Dice que es solamente una. ¿Por qué? Porque sigue diciendo Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con Él, con el Señor. San Juan capítulo 5, versículo 25 y el 28 y el 29. Miren cómo dice: de cierto os digo, viene la hora, dice el Señor, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero miren que dice el versículo 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí ya resucita otro grupo. Los que hacen lo bueno van a resucitar para vida, pero resucita un grupo que hizo lo malo. ¿Para qué va a resucitar? Nada más para ser condenado. Corintios, primera de Corintios capítulo 15, ahí donde estábamos, versículo 51 al 58. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, van a haber gente que va a estar durmiendo, los que duermen en Jesús. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuántas resurrecciones aparecen ahí nuevamente? Una. Los muertos que van a resucitar, los muertos justos, incorruptibles, y los vivos, dice Pablo, que se van a unir a esos muertos. Solamente aparece ¿cuántas resurrecciones? Pero vamos a ver que hay una resurrección especial. Pero esa resurrección especial dicen algunos que son los que mueren en el mensaje del tercer ángel. Pero no es esa resurrección. La resurrección especial es la resurrección de los impíos que crucificaron a ¿quién? A Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Sigue diciendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque si morimos, ¿qué pasa? ¿Vamos a qué? Hermanos, vamos a resucitar. ¿Y cuántos nos gustaría resucitar cuando Cristo venga? Si es que estamos muertos. Porque habrán muertos en Cristo y habrán vivos en Cristo Jesús. Quizás muchos de nosotros, hermanos, cuando Jesús venga, vamos a estar muertos. Pero dice que si tú perseveras, si tú eres firme, si tú eres constante, creyendo, creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos, esa predicación, esa creencia no va a ser en vano. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Si tú y yo morimos, hermanos, cuando Cristo venga, el Señor resucitará esos cuerpos, esos esqueletos, y los transformará para la vida eterna. Amén. Deja una pregunta. Y ya tenemos, hermanos, esa esperanza. ¿Estamos seguros de que si morimos nos vamos a ir al cielo con Cristo cuando Él venga? ¿O todavía estamos vacilando así, verdad? ¿Saben, hermanos, que si vacilamos, el Señor no va a resucitar a esos muertos? Si nosotros no nos entregamos completamente a Cristo, nos va a resucitar, pero después del milenio. Después del milenio van a resucitar esos que estuvieron tambaleando, que no fueron ni fríos, ni fueron calientes, sino fueron ¿qué? Tibios.
Dios los va a vomitar ¿de qué? ¿Cuántos necesitamos tomar ya hoy en día una decisión firme en el Señor Jesús? ¿Cuántos necesitamos decir hoy, Señor, hoy vamos a predicar tu palabra? Porque si la muerte nos llega, queremos tener la esperanza ¿de qué? De la resurrección de los muertos. ¿Cuánto le queremos decir eso en esta mañana a Jesús? ¿Cuánto le queremos entregar toda nuestra vida a Jesús, hermanos? ¿Saben? El Señor Jesús no está jugando. Lo que jugamos somos nosotros. Jugamos a nuestra salvación, ¿verdad? No tomamos decisiones firmes, hermanos. Y Jesús dice, debes de tomar, joven, hermano, amigo, una decisión firme en Cristo Jesús. Porque si morimos, en Cristo también seremos vivificados, dice la palabra de Dios. Pero si no te entregas a Cristo, ¿sabes cuándo vas a resucitar? ¿Después de qué? Del milenio. Ahorita vamos a leer. ¿Saben qué pasa cuando resucitan? También no resucitan pocos, resucitan una gran multitud como la arena de qué? Del mar. Y se unen, hermanos, para hacerle guerra al campamento de Dios. Ahí lo dice que desciende ¿qué? Fuego del cielo y lo consume. ¿En cuál resurrección nosotros queremos estar? Oseas capítulo 13, versículo 14. Vayan al libro de Oseas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oseas capítulo 13 y el versículo 14. Miren qué hermoso este versículo. De la mano del Seol, ¿cómo dice? Los redimiré y los libraré ¿de qué cosa? De la muerte. Oh muerte, yo seré ¿qué cosa? Tu muerte, dice el Señor, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida en mi vista. ¿Cómo le dice el Señor a la muerte? Yo seré ¿qué? Yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermano, un día va a terminar la muerte. Ya no habrá llanto ni dolor, ni habrá más muerte, dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 14 de Oseas, el versículo 7. Y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como ¿qué cosa? Y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Un olor, una resurrección, una vivificación, hermanos, agradable. Pero no van a haber dos cuando venga Jesús. ¿Cuántas resurrecciones nada más? Una resurrección de justos y una resurrección de impíos, pero van a ser muy pocos. Ahorita lo vamos a ver. Miren qué dice San Mateo, capítulo 17. Vayan a San Mateo. Aquí habla de dos personajes que le aparecieron a Cristo. Anótenlo, por favor. San Mateo 17, versículo del 1 al 3. San Mateo 17, del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano. Estos tres hombres eran los más intrépidos de los discípulos. Así que Jesús los llamó y le dijo: venga, por favor. Y los llevó aparte a un monte muy alto. ¿Qué quería hacer el Señor Jesús con estos discípulos? Quería darles una esperanza, ¿verdad? Quería mostrarles el poder de Dios para llevar al cielo a los santos hombres de Dios. Quería darles un ejemplo para que ellos no desfallecieran en el día de su muerte. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Ahora miren el versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con quién. Jesús estaba en el monte, se transfiguró y le aparece Moisés y le aparece ¿quién más? Elías. ¿Por qué aparecieron ellos dos? Bueno, en primer lugar aparecieron para
para alentar a Jesús. Jesús iba a llegar el momento de su muerte. ¿Me explico? Lo iban a perseguir, a escupir, a insultar, a encarcelar y lo iban a matar. Así que bajaron estos dos hombres y le dijeron al Señor: Señor, ten ánimo, sigue adelante, no es fácil. La pregunta es: ¿por qué no bajaron ángeles? ¿Saben por qué no? Porque los ángeles nunca han pasado las persecuciones terribles que ha pasado el hombre aquí en esa tierra, los hijos de Dios. Por eso bajó Elías. ¿Y bajó quién? Moisés. Moisés, hermano, pasó tremendas persecuciones cuando empezó a dirigir al pueblo de Israel. Dirigió a un pueblo, hermanos, en medio de apostasías, en medio de rebeliones, contradicciones. Coré se levantó contra él, quiso ponerle sacerdocio a su nombre, pero no pudo, porque Moisés era el que gobernaba a través de Cristo, o Cristo a través de Moisés. Elías, hermano, en el tiempo de acá había una tremenda apostasía, adoración de ídolos. ¿Saben, hermano? Me gustaría mostrarle videos en donde la iglesia adventista hoy en día, hermano, ya se descargó. ¿Saben una cosa? Ya tienen cruces dentro del templo. Ayer me acaban de mandar una imagen, hermano, donde está una cruz con una manta roja, con una M. ¿De qué? ¿A qué representa la M? A María. Una apostasía tremenda, hermano. Y en medio de esta apostasía se levantó Elías predicando, hermanos, ese mensaje. Hoy se tiene que levantar un tercer Elías para predicar ese mensaje. El segundo Elías, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Y quiénes serán el tercer Elías de los que estamos? Una tremenda apostasía en la iglesia. Y no solamente en la iglesia adventista. Estamos hablando de todas las iglesias, hermanos, ¿verdad? Empiezan a traer entretenimiento a su iglesia, ¿verdad? Feria cristiana, ¿dónde lo han visto eso? Cada cosa que inventa el cristiano hoy en día, en vez de que se ponga a estudiar la Biblia. Pero bueno, ese día se levantó contra Acab y contra Jezabel, predicando ese mensaje. Y Dios hizo algo con ellos. Miren lo que dice Judas 9. ¿Por qué Moisés se le apareció a Jesús? Judas 9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, el arcángel Miguel es Jesús, disputando con él por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Estaban disputando el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué estaban disputando el cuerpo? ¿Cuerpo vivo o un cuerpo muerto? Un cuerpo muerto. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 34. Porque Dios tenía un plan para Moisés. 34, versículo 5 y el versículo 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Murió Moisés, sí o no? Murió. Pero entonces, ¿por qué se le apareció a Jesús en la transfiguración? Porque dice la Biblia: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué no conocen el lugar de su sepultura? Porque se fue al cielo. Por eso dice la Biblia que estaba disputando el arcángel Miguel con Satanás el cuerpo de Moisés, y se lo arrebató ¿quién? Jesús a Satanás. Así que Moisés se fue ¿a dónde? Al cielo. Y cuando Jesús tenía esa angustia, uno de los dos hombres que bajó fue Moisés para darle aliento a Jesús. ¿Murió Moisés o no? Murió. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Hablando de Dios. Miren qué dice. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer desde el 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ya le había prometido el Señor que le iba a llevar al cielo. Qué interesante. Qué seguridad es ahí.
¿verdad? A ver, pídeme lo que quieras porque ya voy a ser quitado de ti. Ya me prometió el Señor que me va a llevar a dónde? Al cielo. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Les hago una pregunta. ¿Murió Elías? ¿Murió Elías? No. Elías fue transportado vivo al cielo. Moisés murió y Jesús lo resucitó para llevarlo ¿a qué? Para llevarlo al cielo. Miren, hermanos, qué representa Moisés y qué representa Elías. Primeros escritos, página 164. Y Profetas y Reyes, página 169 y 170, para que vamos a leer nada más una porción. Página 164 de Primeros Escritos. Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarían de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento. ¿A quién representaba, hermano, Moisés? A los que van a resucitar cuando Cristo ¿qué? Ahora, ¿cuántas resurrecciones representa Moisés? ¿A una o a dos? A una nada más. No hay dos resurrecciones. Hoy en día hay cristianos que dicen que antes de que resuciten sea la resurrección general, va a haber una resurrección especial. Pero resucita nada más quién. ¿Quién representa a Moisés? A los que mueren en Cristo Jesús. Por eso él muere y es arrebatado de las manos de Satanás. Ahora, entonces, ¿a quién representa Elías? ¿A los que estén qué? ¿A los que estén qué? A los que estén vivos. Miren lo que dice. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representa a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Uno representa a los que murieron en Cristo y otro representa a los que están vivos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Y nosotros los vivos, ¿cuántos grupos hay? Dos. Justos muertos y justos ¿qué? Vivos. Los que representa a Moisés, que están muertos, y los que representa ¿a quién? Elías, que está ¿qué cosa? Que está vivo. ¿Hasta ahí vamos bien? O ya se le hizo muy largo. Hermano, ya ganó Cristo nuestro corazón. ¿Cuánto decimos amén? De veras, hermanos, lo creemos. A ver, los escucho muy así simples. Hermano, ¿ya ganó Cristo nuestro corazón? ¿O no? ¿Cuánto decimos amén? ¿Verdad? Necesitan, hermanos, alentarse. Si mueres, Cristo te va a resucitar. Esa es una promesa, ya lo dio. Se lo dio a sus discípulos. Nosotros también, ¿verdad? Híjole, bueno, entonces no sé si lo creo o no lo creo. Yo sí lo creo, ¿verdad? Aunque tengo apenas 17 años creyendo esto, desde que yo me convertí, hermano, creí que si me muero, Cristo me va a resucitar. Y yo siempre digo amén. Porque sí lo creo. Creo que Jesús me va a dar la vida eterna. Y no solamente digo amén, sino predico que Jesús viene pronto. Porque creo que Jesús, hermano, no solamente me va a resucitar a mí, sino a todos los que creamos en ¿quién? Los que creamos en Cristo Jesús. Hay una promesa especial de la resurrección. Me preocupa un poco, ¿saben qué?
que un día nos convirtamos lo mismo que pasó con la iglesia adventista en una iglesia tibia, hermano. Que quieren observar todas las herejías que pasan adentro. Está bien, hermano, ¿verdad? Es que así va a ser. No, hermano, le di el evangelio a un hermano y le dije, hermano, salte ya de esa iglesia, te vas a perder. No, así va a ser siempre, dice. Como no quieren predicar, no quieren trabajar para Cristo y se quieren sentar en la banca. Dicen, no, yo me voy para allá, aquí no, y empiezan a buscar pretextos, hermano. Y dice Dios, al tibio lo voy a vomitar ¿de qué? De mi boca. Hay una promesa y esa promesa puede ser tuya y puede ser mía. Miren qué dice Primeros Escritos, página 16. Dice en el segundo párrafo: luego resonó la argentina trompeta de Jesús. Ya viene Jesús en gloria, en ese párrafo. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Y los 144,000 exclamaron aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Muertos justos y vivos ¿qué? Justos. ¿Solamente cuántos grupos? Hermanos, solamente 2 grupos. Muertos justos y vivos ¿qué? Y vivos justos. Se reúnen los dos y se van juntos ¿a dónde? Se van juntos al cielo. Cuando yo leí este texto me llamó la atención. Lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 695. Y también viene en este librito que es Evento de los Últimos Días. Pero vamos a leer lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 695. Dice la palabra de Dios: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la segunda venida. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que dice Daniel 12:2. Unos para vida eterna van a resucitar y otros para perdición perpetua. O sea, resucita un grupo también que se va a perder, que va a resucitar nada más para ver la segunda venida de Cristo. Pero dice el siguiente párrafo, y es ahí donde muchos están confundidos. Dice: y todos los que durmieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que los pasaron, los que se mofaron y se rieron de la venida de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. En este párrafo parece decir la hermana White que hay un grupo especial que muere en el mensaje del tercer ángel y que resucita poco antes de que resuciten o que venga la resurrección general. Pero si hay un grupo aparte, ¿cuántas resurrecciones habrían entonces? 4. Pero ¿cuántas resurrecciones dice que hay en el santuario? 3. La cebada, el trigo y las aceitunas. Y Pablo dice: Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida.
Pareciera ser que los que mueren en el mensaje del tercer ángel tienen una resurrección especial, pareciera ser. Y muchos así lo predican. Y que después de ellos resucitará la multitud de los justos. Pero en el santuario donde se encontraron estos personajes, ¿dónde se encontrarán estos personajes? Si el santuario dice que solo hay 3 cosechas y no 4, y Pablo dice que primero es Cristo, es el primero, luego las primicias, el segundo, y los que son de Cristo en su venida, el tercero. ¿En dónde quedaría entonces esta resurrección especial? En la página 702 del Conflicto de los Siglos, miren cómo dice: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos, levantando luego las manos al cielo, exclama: despertados, despertados, despertados. Y los que dormían en el polvo, levantados. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán su voz, y los que lo oigan vivirán. Y toda tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. O sea que los que mueren en el mensaje del tercer ángel y resucitan son los mismos que resucitan cuando suena la trompeta y viene Jesús por segunda vez. Por segunda vez. Porque la misma hermana White dice aquí, en un parrafito chiquito en la página 54, es la medianoche cuando Dios manifiesta su poder. O sea, en la séptima plaga, cuando está terminando la séptima plaga, dice, para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor y suceden señales y prodigios con rapidez. Saben, hermanos, que los acontecimientos finales, y hoy lo leyeron por ahí, San Mateo 24, dice que cuando venga el tiempo de la persecución, el tiempo de la persecución será acortado, porque si no fuese acortado, ningún alma sería ¿qué? Salva. O sea que cuando termine la gracia, todos los tiempos serán rápidamente, hermanos. Entonces, aquellos que dicen que resucitan los que mueren en el mensaje del tercer ángel, ¿a qué hora mueren? ¿A qué hora resucitan? Y después resucita la gran multitud. Si se da una resurrección inmediata, rápida, cuando Jesús sale. ¿De dónde? Cuando Jesús sale del cielo. Sigue diciendo. Vean, hermanos, cuántos son los que van a resucitar al final. Vamos a leer Evento de los últimos días, página 280. Miren lo que dice Evento de los últimos días en la página 280. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que fallece. ¿Entendieron eso? Los preciosos muertos, ¿desde dónde? Desde Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta el último que fallece. Si alguno de ustedes o yo somos el último que fallece, miren qué dice: oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. O sea que todos los muertos en Cristo, desde Adán hasta el último, resucitarán cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo venga. Entonces, ¿cuántas resurrecciones habrá? Al final, ¿cuántas resurrecciones habrá? Nada más que, hermanos, nada más habrá una resurrección. Y es que esto lo estoy grabando, hermano, porque se dan infinidad de doctrinas erróneas en el mundo cristiano. Lo mismo dice el deseado de toda la gente en la página 558, que los muertos desde Adán hasta el último que fallece oirán la voz de Dios, que los va a levantar. ¿De qué cosa? Los va a levantar de las tumbas. Entonces, hay resurrección especial.
¿Sí o no? Hay una, pero no van a ser de justos. ¿Saben de quién va a ser esa resurrección especial? De los que mataron a quién. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2. Por favor, abran su Biblia. Daniel 12, 1 al 2. Miren lo que dice la Biblia. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Jesús. En tiempo de persecución, en tiempo de angustia se va a levantar Jesús. En tiempo de la última plaga, de la séptima plaga. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué cosa? Unos para qué, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Van a haber dos resurrecciones, pero una va a ser de justos para vida eterna y la otra va a ser para muerte eterna. Y eso es lo que la hermana Juan le llama una resurrección especial. Los muertos injustos, los muertos impíos resucitarán, hermanos, para ver a Jesús, para contemplar de lo que Cristo les había dicho era cierto. Yo no sé, de ese grupo no podemos ser nosotros, pero sí podemos ser del grupo de los que resuciten, de los justos cuando Cristo venga. Pero también podemos ser del grupo que resucite después de ¿qué? Después del milenio. Y eso que resuciten después del milenio les va a caer ¿qué cosa? ¿Fuego de qué? Les va a caer fuego del cielo. ¿De cuál grupo queremos ser? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, para apoyar lo que dice Daniel. Y San Juan 5 también lo dice. ¿Cómo dice el capítulo 1, versículo 7? He aquí viene ¿con qué? Con las nubes. O sea, Jesús ya está saliendo del cielo. La mano pequeña se está viendo desde el horizonte. Y ya viene con las nubes del cielo. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Y todo ojo le verá. ¿Y quiénes más van a ver a Jesús? Los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes fueron los que traspasaron a Jesús? Los que estemos vivos no traspasamos a Jesús, aunque seamos impíos o sean impíos. ¿Quiénes son los que traspasaron a Jesús? Los que lo mataron, los que alzaron la mano para crucificarle, los que lo persiguieron, los que lo clavaron ¿en dónde? En una cruz. ¿Saben cómo le llama Jesús a esos hombres? Les llama perros. Y les dice, los perros quedarán ¿con dónde? Quedarán fuera, ¿verdad? Los que hollaron la mano de Cristo, los que persiguieron a Cristo, los que lo escupieron a Cristo, los que no le creyeron a Cristo, los romanos, los judíos, Herodes, Caifás, Anás, los sumos sacerdotes, hermanos, van a resucitar en ese momento y van a ver a quién, a Jesús. Solamente los va a resucitar Jesús para que vean que su promesa se iba a ¿qué? Se iba a cumplir. Por eso Pilato se lavó las manos, ¿no? Pero también él va a resucitar a él por cobarde. ¿Me explico? También Pilato va a resucitar. ¿Saben por qué? Por cobarde. Porque la mujer tenía sueños y le decía a Pilato, cuídate, no le hagas daño a ese hombre, porque es el ungido de Dios, es el Hijo del Señor. Pero muy vivo Pilato dice, no, yo me lavo ¿qué? ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos lavamos las manos? Y decimos, no, yo no me meto, ¿verdad? Yo no digo nada. ¿Sí? Hermanos, se van a morir. Él va a resucitar por cobarde. Porque él tuvo la oportunidad, hermanos, de levantar su mano y decir, señores, él es el Hijo de Dios. Reconoció que era el Hijo de Dios. Pero al final de cuentas se echó para qué. Miren, hermanos, la misericordia de Dios. Muchos de los que hoy creemos en Cristo van
cuando vengan las persecuciones y cuando las turbas empiecen a perseguirnos, muchos hermanos de los que estamos en esta iglesia nos iremos al bando enemigo. Y muchos de los que están en el bando enemigo se irán al bando de ¿quién? Al bando de Cristo. ¿Y saben quiénes van a ser los primeros que se van a ir al bando enemigo? Como dice la hermana Guay, los peores enemigos son los de tu propia ¿qué? Iglesia, de tu propia casa. Esos se van a volver al bando enemigo y te van a perseguir. Así como este hombre levantó la mano y dijo: ¿a quién crucificamos? ¿Verdad? Vamos a crucificar a Barrabás. Entonces dijo él: yo me lavo las manos, yo no me meto. Cuando tuvo la oportunidad de salvar a quién, de salvar a Jesús. Miren que dice la página 694 del conflicto de los siglos. Dice: es en el 694, pero voy a leer la 695. Dice: los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Solamente, hermanos, para eso van a ser recompensados, van a ser resucitados, para ver que lo que Dios dijo se estaba ¿qué? Cumpliendo. Y saben, hermanos, que Jesús se lo dijo a un sacerdote. Vayan a San Mateo capítulo 26, versículo 64. 64. 26, 64. Miren qué dice. ¿Cómo dice? Jesús le dijo, si leemos el versículo 62, levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres el Hijo, tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice el 64? Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, ¿qué cosa? ¿Le dijo o no le dijo el Señor Jesús a los sacerdotes que lo iban a ver viniendo en las nubes del cielo? Le dijo. Y por eso Jesús resucita a esos impíos, hermanos, cuando Él venga, para que vean que las promesas de Jesús también se cumplen. En la séptima plaga, Apocalipsis 16, 18. Miren que a un sumo sacerdote. ¿Sí? A un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, sin duda alguna, va a resucitar cuando Cristo venga. Triste para ellos, hermanos, porque tuvieron la oportunidad de haber creído en Jesús. ¿Y saben qué va a ser lo más triste? Que nosotros, conociendo la historia, en vez de resucitar cuando Cristo venga, resucitemos, hermanos, después del milenio. Eso sí va a ser triste. ¿Saben por qué? Porque si ellos tuvieron tanta luz en ese tiempo cuando Cristo vino, hermanos, nosotros tenemos el doble de luz para creer que Cristo, hermano, vendrá por segunda vez. Amén. Nosotros tenemos mucha luz. ¿O no se lo hemos comprobado todo con la Biblia? ¿Resucitó Cristo? Sí. ¿Resucitaron los que murieron en Cristo? ¿Resucitaron cuando Cristo resucitó? También. Miren, el terremoto se da en la séptima plaga. Capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es el único terremoto que encontramos en Apocalipsis. Ya no hay otro terremoto. Cuando Jesús resucitó, hubo un ¿qué? Un terremoto. Ese mismo terremoto resucitó a los que resucitaron con él. Y en la segunda venida solamente hay un terremoto. Entonces, los que dicen que hay una resurrección especial, ¿en dónde está ese otro terremoto? Necesitan buscármelo en la Biblia. Porque solamente ese terremoto es el que abre las tumbas de los santos, ¿qué? De los santos justos. Y cuando ellos se abre la tumba, cuando Cristo venga, se unen a los santos, ¿qué?
a los santos vivos. Y cuando se unen a los santos vivos, dice que se escucha una voz en el cielo que dice la hora y el día de la venida de ¿quién? De Cristo. Se resucitan, se juntan, pero Jesús ya está saliendo del cielo. Y si ya está saliendo del cielo, ¿para qué escuchar la hora y el día? A nosotros sí nos valdría la pena saber la hora y el día, ¿verdad? Pero ellos ya, ¿para qué? Ya no les sirve de qué. Ya no les sirve de nada. Escuchan la voz y saben la hora y el día. ¿Por qué lo saben? Porque Jesús mismo está saliendo ¿de dónde? Está saliendo del cielo. Y viniendo, hermanos, por segunda vez a esta tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 20, versículo 6 al versículo 8. Bienaventurado y santo. ¿Cómo dice la Biblia? Léanlo, por favor. Bienaventurado y santo el que tiene parte. ¿En cuál? ¿En la primera qué? ¿Verdad que no dice en las dos primeras resurrecciones? ¿En las cuántas resurrecciones dice? En la primera resurrección. La segunda muerte después del milenio no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto tiempo? Reinarán con Él 1000 años. Hermano, ¿saben una cosa? Hay un problema. Algunos dicen, hermanos, que lo que resucitan en el mensaje del tercer ángel es a partir de 1844. Pero saben, hermanos, que ese mensaje es un evangelio eterno. Y no solamente se dio en 1844. Si es eterno, ¿desde cuándo se dio? Desde el principio de la creación. Ahora le pregunto algo. Esto lo vamos a ver en la tarde. Le pregunto algo. ¿Cuántas cosechas había? ¿Cuál era la primera cosecha? ¿A quién representa la cebada? Luego, ¿qué cosecha había? ¿A quién representa la cosecha de trigo? A los que resucitaron con quién. Y luego dice que la cosecha de la vendimia de las uvas. ¿A quién representa esa cosecha? A los que son de Cristo en su segunda venida. Cuando Cristo venga, los muertos justos resucitarán primero. ¿A quién representa entonces Moisés? ¿A los muertos qué? Justos. Y dice Pablo, y nosotros los vivos. ¿Quién es el representante de los vivos? ¿El profeta qué? El profeta Elías. Solamente hay dos qué? Dos grupos. Muertos justos que resucitan y vivos qué? Y vivos justos. Si yo metiera una cuarta resurrección, hermanos, tendría que volver a escribir ¿qué? La Biblia. Porque no hay una cuarta resurrección. Entonces, esos que resucitan con el mensaje del tercer ángel, ¿quiénes son? Eso lo vamos a ver en la tarde. ¿Quiénes son los que resucitan con el mensaje del tercer ángel? ¿Por qué la hermana White dio esos versículos, hermanos, especiales ahí? Y muchos se están confundiendo con esto. Porque esto tenemos que tener una base. Primero Cristo, luego las primicias y los que son de Cristo en su. ¿Cuántos entendimos? Amén. ¿Sí lo entendimos? Ya hay más. Por favor, hermanos, necesitamos estar con nosotros bien abiertos por la ola de doctrinas que vienen, no solamente en el mundo pentecostal. ¿Okay? En el mundo pentecostal, hermanos, predican lo que quieran, ¿verdad? No conforme a la Escritura. En el mundo nazareno, bautista, testigo de Jehová, predican lo que quieran. Lo más triste de esto es que en el mundo adventista, de donde nosotros venimos, también predican lo que quieren. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Uno cree una cosa y el otro cree otra cosa. Pero ¿saben qué es lo más triste de eso? Y lo voy a decir aquí para que eso salga a la luz, porque lo va a subir el hermano al internet. Que cuando nosotros nos salimos de la iglesia adventista, yo pensaba que estos grupos iban a ser más puros en cuanto a la doctrina.
Pero me llevé un triste chasco. Y resulta, hermanos, que aquí hay una infinidad de doctrinas erróneas que andan predicando los hombres. Y si Dios me ha encomendado, hermanos, una pequeña grey, una pequeña iglesia, mi responsabilidad es alimentarnos. ¿Por qué cosa? Con la palabra de Dios. La verdadera doctrina. El apóstol Pablo dijo: vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la verdad y se volverán ¿a qué cosa? A las fábulas. Y ese, hermano, es el tiempo, estoy más seguro que ese tiempo es el que estamos viviendo hoy en día, donde todo el mundo quiere inventar una fábula. Por eso los ministerios de este sostén propio también inventan que hay una cuarta resurrección, ¿no? Un fulano que se llama Collins y Stanley, ¿verdad? Escribe acerca de los 144,000 que son literales. Y escribe que hay una cuarta resurrección, que es la resurrección especial de los que resucitan en el mensaje del tercer año. Y muchos que leen y confían en hombres, hermanos, serán como el tambo de la era del grano, serán esparcidos. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en quién. Maldito el hombre que confía en Dios. Por eso siempre les invito: Biblia en mano, cuaderno en mano, lapicero en mano, escriban, y después de que escriban, vayan a su casa, estudien la palabra de Dios y corroboren si es cierto lo que yo estoy diciendo o es mentira. Martín Lutero dijo algo muy interesante. Déjenme buscarlo. Les voy a mostrar ese texto. ¿Cómo dice? Aprendan el texto. Es mejor estar divididos, ¿por qué? Que unidos, ¿por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Me están entendiendo eso? Es mejor, hermanos, estar divididos por la verdad, uno por allá y otro por acá, que estar, ¿qué cosa? Unidos, ¿por qué? Hermanos, o creemos la verdad o no la creemos, o nos purificamos en Cristo para tener una doctrina verdadera, hermanos, o también nos va a ir arrastrando las doctrinas extrañas, hermanos, que están entrando en todos los grupos cristianos, pentecosteses, nazarenos, etc. ¿A cuánto de nosotros el Señor Jesús, hermanos, ha ganado ya nuestro corazón? Vamos a tener la campaña del 18 al 23 de abril y van a haber bautismo. ¿Habrá alguien que quiera bautizarse? ¿No hay nadie? ¿Habrá alguien que quiera que oremos por él para que muy pronto también pueda bajar a las aguas bautismales, hermanos? ¿Podría levantar su mano? Tal vez no en esta campaña. Amén, ¿verdad? Ya vemos uno. ¿Habrá alguien más? Miren, hermanos, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice el versículo 18: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y también del Hades. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios en esta tarde. Oremos. Querido Padre y Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque a través de ella tú nos explicas el plan de salvación. Gracias porque a través de una fiesta tú instruiste a tu pueblo para decirle que si morías un día ibas a resucitar. Ese mensaje lo dejaste para nosotros también. Y hoy tenemos una esperanza en nuestra vida porque tú has resucitado. Cristo vive hoy, dice este himno. Y tú vives, Señor, hoy, querido Padre. Estás en el cielo, Padre eterno, intercediendo por nosotros. Resucitaste y venciste la muerte. Y tienes la llave del Hades, y también tienes la llave, Señor, del cielo.
Es por eso que nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.